Estimado doctor Alberto Scavarelli, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están Iván, Margarita? Hola, y buen día. todos los oyentes, ¿no? Las disculpas por la demora, pero bueno. No, al contrario, estaba escuchando ese tramo final con muchísima atención. Es un tema, No lo estamos tomando muy en serio, me doctor, parece, ¿no? sí. Digo, yo creo que algunas cosas que se van sumando, que tampoco son novedosas, porque si hay algo que uno no quiere tener razón, es en las cosas que están mal, ¿no? Que se resultan mal. Pero yo creo que hay algunas características que el país tiene, que una de las cosas que me decía un amigo del exterior es que nosotros somos somos un país, es como esas veredas que se barren, eso lo invento yo de la vereda, que no me lo dijo, pero que se barren todas las mañanas y se bandean, ¿no? Somos un país sin obstáculos para que el viento limpie, la ciudad se lava frecuentemente con la lluvia. Ahí tenemos vientos que barren al país, de un lado hay otro, está el otro sin montaña ni nada que obstaculicen, lo cual mejora enormemente el nivel de medio ambiente, que es el caldo de cultivo primero. El segundo, una bajísima densidad de población por kilómetro cuadrado, que también hace un proceso cuasi natural de distanciamiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo vivir en Tokio que estar viviendo en cualquier lugar del Uruguay. Distintos lugares, pero es lo mismo. Una cosa increíble que se da ahora, que los lugares más sofisticados, de mayor costo, donde vale 5 o 6 mil dólares el metro cuadrado de construcción, la gente termina bajando en un ascensor de 4 metros cuadrados, todos juntos, y tiene que establecer restricciones con el peor de los lugares de donde estén. O sea que ni siquiera la capacidad económica de tener viviendas enormes, apartamentos de super lujo, con vista a no sé dónde, termina evitando el cuello de botella, que significa que en un punto se termina concentrando y regulando, bajamos de a poco. En una palabra, yo creo que todos estos factores de las características uruguayas, ahora dicen también la BCG, todo lo que sea bueno, bienvenido, nos dio la sensación para poder construir aquello de las perillas, ¿verdad? Y esto no tiene ninguna relación con ninguna crítica al presidente ni a nadie, es un comentario que trata de ser objetivo. Y nos dio la sensación de que este es un fenómeno que nosotros lo íbamos regulando con perillas, que abríamos un poquito acá y cerramos allá. Bueno, una epidemia, porque la pandemia es una construcción internacional, pero la epidemia de cualquier cosa no es algo que uno regule a piacere, porque si no, no morirían millones de personas como mueren y han muerto las epidemias en el mundo, porque acá no somos ningunos especialistas diferenciales de lo que puede estar haciendo un alemán, de lo que puede estar haciendo un francés, un italiano, un español, o todos los países fuertes del mundo. Dijimos hasta el cansancio, aprovechen cuando todavía no se hablaba de esto, por la información que uno tenía, se la pasamos al gobierno, después la dijimos públicamente, pidan los préstamos internacionales para mantener el mercado de consumo interno. Cae el mercado de consumo interno, baja la recaudación fiscal, se profundizan los déficits fiscales, todo el mundo lo está pidiendo, ahora de vuelta salen 700.000 millones de dólares más para cubrir la demanda. Yo dije desde el principio, olvídense del yo. Se habló desde el principio y nosotros lo introdujimos, que esta no era una crisis de moneda ni financiera, que era una crisis de mercado y de consumo, que había que mantener la fábrica consumiendo para poder producir, esto dicho, la gente consumiendo para que la fábrica produzca. China arrancó nuevamente en la producción y anuncian una vacuna que será la diferencia en todas estas cosas, pero nosotros nos quedamos jugando a la economía del siglo XX, en donde lo importante era mostrar un número de que se bajaba el déficit fiscal, e invertimos un 2% cuando los demás invertían un 14% del Producto Bruto, y donde teníamos un 50-60% de deuda externa, comparada con el PBI, cuando el país llegó a tener el 120% de deuda comparado con el PBI, y Estados Unidos le pasó por arriba al PBI, Japón lo duplicó en deuda, porque lo que tienen claro es que lo tan denostado del mercado interno, que la gente pudiera comprar en su lugar, desde, como digo yo, el kiosco que vende chicle, hasta el que vende zapatos, hasta el que lo que sea, tuviera el flujo de caja que además genera los impuestos porque se pagan los gastos sociales, y una renta básica que hubiera salido muy poco y aún se está a tiempo para asegurar que la gente tuviera capacidad de gasto básico.
y que no se desprendiera de los servicios contratados básicos. Por otra parte, tenemos que enfrentar ahora, y lo digo ahora y recordémoslo, no porque lo diga, sino el tema, de que ahora hasta ahora tenemos un sistema financiero muy fuerte, porque las medidas de contralor del sistema financiero, con encajes especiales para los depósitos de extranjeros, el mecanismo de contralor Banco Centralista, que si no se afloja nos da una gran tranquilidad sobre el sistema financiero. Pero el sistema financiero general depende de que la gente pague sus préstamos, pague sus deudas. Y si la gente queda sin empleo, o se le rebajan sus salarios, o queda desempleado directamente, tenemos que pensar cómo vamos a rescatar a la gente que va a quedar endeudada y por lo tanto en el crédito y perderá créditos, para poder seguir adelante en un proceso de consumo imprescindible para el país. Es decir, yo creo que estas son las horas históricas para un país, donde tiene que sentarse a discutir este tema sin visiones preconcebidas. Digo más, se está discutiendo el tema del turismo, ¿verdad? 1 millón de contagiados infectados en Buenos Aires, en la Argentina. Brasil ya le perdí la cuenta, iban por 7 millones. Es absolutamente imposible e ilegítimo que ningún gobierno del mundo, así es electo por el 100% de la gente, disponga medidas que afecten la salud de los habitantes. No hay legitimación para poder tomar una medida, por ejemplo, con el tema del turismo. Está claro que el turismo es algo que está cerrado, no puede producirse bajo ninguna circunstancia el ingreso de lugares donde viene gente que tienen infectados por millones de los que pudieron tener, de los que pudieron contabilizar. Porque cada vez que uno hace un test, deja de hacer otro montón, que si hiciera todo lo otro, los números serían totalmente distintos en un virus que por primera vez, a esta magnitud, contagia siendo asintomático. Ni siquiera uno tiene que ver si el tipo está estornudando. Hacemos todo lo contrario. Le decimos que los 3 primeros días, aunque se esté resfriado y con los ojos con lágrimas, vaya volando de fiebre o pierde los salarios. Es decir, estamos yendo contramano con lo que está haciendo el mundo. Le decimos no salga, quédese quieto, pero mire que si se enfermó, si no vino a trabajar los 3 primeros días, no le voy a pagar el sueldo. Un sueldo que va a estar bajado porque no se va a reajustar y en 2021, por las razones que fueren, no va a tener recuperación salarial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no somos una raza superior. No somos, nos creímos el cuento de las familias ideológicas para sentir que unos éramos genéticamente superiores a otros y que teníamos razón porque pertenecíamos a una familia ideológica. No, eso son argumentos, manipulaciones para resultados de poder. Los uruguayos tenemos que tener claro, los habitantes de este país, que son mucho más que los uruguayos, tenemos que tener claro que así como se pide la responsabilidad, no puede ser que quedemos con el concepto activista de que no podemos esperar nada más que de nosotros mismos. Aquí efectivamente somos una sociedad para que nos brinden las capacidades crediticias, que se le den los préstamos a las empresas que tienen mucha mano de obra. Y bueno, los préstamos vienen a largo plazo y el país a largo plazo esto lo superará como superó otras cosas. Pero no podemos aplicar medidas de economía normal en tiempos anormales. Este es un tiempo tan especial, Iván, Margarita, que a todos los amigos, yo creo que tenemos que perderlo. Aquí lo que se construyó es una falsa sensación de que teníamos la capacidad de superar los problemas, de que nosotros éramos una especie de fenómeno porque los números se mantenían estabilizados, nos encantaba que el mundo nos reconociera y nos estamos dando cuenta que esto se nos está viniendo arriba. Ojalá que no, pero Rivera, que es un polo esencial para el país no es que esté hablando por Radio Rivera, por Radio Internacional de Rivera, el Uruguay no ha tenido claro lo que es esa proa al norte, esa cuña metida en el sur de Brasil, que significa Rivera, es nuestro puente de conexión con el mundo desarrollado más cercano, con el mercado de consumo más importante cercano, como puede ser Colonia con Buenos Aires. Si Rivera está viviendo lo que está viviendo, y hay que tomar las medidas que está tomando, y hay que encuarentenar a la cantidad de gente que hay que encuarentenar, es porque no tiene sentido
que la venta de productos con ómnibus que llegan y no encontremos otro mecanismo para hacer lo mismo, ponga en jaque que puede terminar en muy crítico, no digo que sea jaque mate, pero un jaque completo todo el sistema sanitario y mucho menos que el país observe cómo se le va a decir que es lo que tiene que hacer Rivera para controlar. Yo tengo una tesis muy clara para esto. Yo soy de los que digo que el Amazonas no se puede tocar un árbol, pero también es cierto que es una injusticia para Brasil que el resto del mundo que respira el aire del Amazonas se haga los bobos con la miseria de Brasil y los países que se benefician de ese oxígeno no le paguen a Brasil el dinero para que cuide y tener un control internacional de lo que es el Pantanal, por ejemplo. Bueno, lo mismo digo de Rivera. Si queremos el tema del turismo como ingreso, y eso nos va a complicar la vida de la gente, el Estado tiene, no es el país tiene el deber, todo el sistema político, de encontrar los recursos internacionales con el cual cubrir el consumo interno de Rivera mientras esto pasa. Pero no podemos tenerlos, primero, de foco de exposición, y por otro lado, luego, de centro de observación, como les decimos lo que tienen que hacer, mientras aquí la gente anda alegremente sin ponerse tapabocas. La verdad que estoy un poco, no sé qué adjetivo usar, pero me parece que hay que empezar a hablar las cosas con toda la claridad, porque estas cosas les hemos hablado con tiempo. Dijimos lo de la OCDE y los préstamos internacionales, ustedes se acordarán, pero cuando esto recién empezaba, porque teníamos la información, Uruguay podía tener hoy 4, 5 mil, 6 mil millones de dólares, no los 15 ni los 20 mil que tiene Colombia o Perú. Prestados a tasas cero prácticamente, tener a la gente con dinero para mantener las ruedas funcionando, Rivera con un control sanitario fronterizo importante, las empresas que tienen personal, tener con qué pagar el movimiento y la actividad interna porque habría gente que puede consumir, en fin. Lo que yo digo que la solución no es abrir la portera y después no saber cómo reaccionar. Era un poco el razonamiento inicial que quería comentar. Sí, Alberto, a ver, atentamente siguiendo tu razonamiento, llegamos a un punto que nos cuesta entender, y lo hemos hablado con Margarita reiteradamente. Parece que estábamos mejor cuando estábamos peor. Da la impresión, porque digo, en un momento donde los números no eran tan apremiantes, salían algunas ayudas de parte del gobierno, no de repente las deseadas, pero algo salía. Me parece que para el gobierno nacional la pandemia terminó en septiembre. Terminó. Y hoy estamos acá en Rivera con muchos más casos, Montevideo tiene muchos más casos, hemos batido récord, que comparado con la región no son muchos, perfecto, pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro. Todo lo que vos mencionabas de la situación, de la gente, de lo que trabaja aquí, hoy poníamos el caso de un free shop que se vendió y quedó un limbo jurídico allí, que nadie sabe de qué lado está, o sea, el que lo vendió parece que no dejó claros los papeles para quien lo compró, y el que lo compró dejó todo como venía hasta que apareció la pandemia, y cuando apareció la pandemia decidió cerrar, entonces quedaron 30 personas en la calle sin trabajo y sin cobrar. ¿Por qué? Porque el dueño anterior dijo yo lo vendí y el dueño actual dijo yo no lo compré. O sea, replica esto por la cantidad que hay. Y cuando uno habla de 30 personas, habla de 30 familias. Porque no son individuales. Claro. Son colectivos. Entonces, como que no... A ver, recién leíamos la orden ministerial 1335, que nos llegó, inmediatamente que salió, nos llegó aquí a nuestra mesa de trabajo, y está bárbaro, pero son exhortaciones. Se exhorta a que no se haga esto, se exhorta a que no haga lo otro. O sea, tenemos que ser serios. ¿Es un problema o no? Porque problemita no existe. ¿Es o no es? Acá no puede haber grises. Es mi impresión, ¿viste? Yo qué sé. Mira, uno tiene que... A ver, si uno se quiere proponer inventar el agua tibia toda la mañana, pierde tiempo, porque el agua tibia ya está inventada, ¿verdad? A ver, vuelvo a insistir, si París se cierra cal y canto, si Italia en sus ciudades principales se cierra cal y canto, si España está poco menos que al borde del estado de sitio para controlar el tema, si Colombia o Argentina mismo para salir a caminar 5 cuadras tiene que tener una actualización, es prácticamente gente en arresto domiciliario, ¿verdad? Muy bien. Esa gente es tonta, ¿verdad? Esa gente no tiene la capacidad intelectual nuestra para entender que los caminos son de estar
llamar a exhortar a la responsabilidad. Porque la exhortación a la responsabilidad individual depende de la conciencia individual. Y la conciencia se construye en base a la información que uno recibe, porque no es que lo haga de bueno o de malo. Algunos serán inconscientes, yo no digo que no. Pero el 99% de todos nosotros nos guiamos por los datos. Hasta ahora nos decían, venimos bárbaros, se mueren poquitos, se contagian pocos, se curan muchos, el sistema sanitario está protegido. Y bueno, y la gente salió a la rural, salió a las manifestaciones clásicas del tema de derechos humanos, andan por la Rambla aquí a Roleste, como dicen los muchachos, sin tapabocas y sin nada. Es decir, es la chispa. Yo les pongo un ejemplo. Hay empresas como las cooperativas, por ejemplo, que tienen 1000 y pico de socios. Y estamos tratando de hacerles entender que si se llega en esa asamblea de 1000 tipos, que es obligatoria, a enfermar uno, tiene que entrar en cuarentena toda la empresa y tiene que cerrar el servicio de pasajeros. Todavía estamos tratando de convencer sobre ese tema. A ver, lo que yo quiero decir con esto es que tenemos que entender que estemos mejor no significa que estemos bien. Que estemos bien no significa que estamos protegidos hacia adelante. El momento de protegerse y a reparar la azotea es cuando no llueve, no cuando la gotera está en el medio del dormitorio. Entonces, acá es un tema de cómo mantenemos el movimiento. Que se han hecho cosas bien, no hay duda. Lo del seguro de desempleo ha funcionado muy bien, lo cual demuestra tener un sistema de seguridad social que ha quedado muy consolidado, a pesar de los déficits que hay en otros lados que no se quieren tocar. Ese es otro capítulo. Lo importante hoy es que tenemos un sistema que amortigua. Ahora, ¿qué pasa con el sistema que amortigua? Que se están dando seguros de desempleo parciales, es decir, por medio horario a la gente. Y la gente de pronto recupera el trabajo en el otro empleo que tenía, ¿verdad? En un país donde está lleno de gente con dos empleos y cotiza, y al individuo se le quita el seguro de desempleo por la empresa que lo pasó a seguro de desempleo porque está cobrando el otro medio sueldo en otro lado. O le pagan el medio sueldo en el lugar en que estaba, lo que cobran en otro lado. Pero ese individuo perdió por lo menos el 25% de sus ingresos. Claro. Y si los pierde, no puede comprar o pagar o mover la economía, porque está ganando no solo pesos más flacos, porque ya estamos hablando de 10 pesos con 40 al dólar a fin de año, estimado el sistema financiero, no solo tiene pesos que no tienen aumento por inflación, sino que además no le alcanza para cubrir el presupuesto básico de cómo venía viviendo. Siempre hay posibilidad de vivir peor y gastar menos, pero eso genera el otro factor, que es la conmoción social. Que no venga la conmoción social, por Dios. La gobernabilidad de la que hemos hablado, porque la gente tiene un límite para estas cosas. Y lo último que le podemos sumar a esto es el descontento social, porque sabemos cómo se manifiesta, cómo se produce y sabemos lo que se está trabajando para tratar de tener fuerzas de capacidad de controlar estas situaciones. Esto, insisto, es demasiado serio, como en tiempos que ya terminaron las elecciones, ya no hay campaña electoral de nadie, a ningún presidente le hacen un monumento cuando se va, le hacen algún discurso que se olvida tan rápido como se dijo. Uno tiene la responsabilidad de saber que gobierna en el tiempo que le toca como inquilino y que el que venga hará lo mismo o todo lo contrario de lo que uno hizo y seguramente ni reconozca lo que se hizo y se lo puede romper mejor. Esa mentalidad nos va a mantener en el siglo XIX. Yo lo que insisto es que tenemos que darle a la gente los recursos para que maneje un nivel de vida básico y que con eso pueda mantener la rueda de funcionamiento básico, no a full, porque no se puede, pero tampoco corriendo el riesgo de que por un ingreso ustedes y el país corren el riesgo de tener un foco que luego se nos transforme en complicado. Yo estoy tan convencido de esto como convencido estoy que es un tiempo en el que ya no se pueden tomar decisiones solos. Es más, yo creo que es imposible y no hay derecho a tomarlo. Alberto, un abrazo. Muy amable. Abrazo grande y hasta la semana que viene. Y disculpen que estoy muy emotivo con esto, pero realmente estoy muy preocupado. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Nos hace bien escucharte, Gracias. Alberto, gracias.